Buenas tardes, doctor Carlos. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias por atendernos. Estamos aquí en el aire en Maracaibo Solidaria con el doctor Carlos Espinosa, experto en medicina biológica y una forma alternativa de salud. Doctor, bueno, bienvenido, gracias por atendernos. Le decía, vamos a continuar este diálogo que tenemos semana a semana con nuestros escuchas, doctor. Muchísimas gracias y buenos días por tu invitación, y pues una vez más para mí es un placer dirigirme a tu audiencia de tu prestigioso programa y poder seguir hablando acerca de lo que es la alimentación saludable. Gracias, doctor, por atendernos. Bueno, continuemos. La semana pasada hablamos de los lácteos, ¿no? Y anteriormente hablamos del método de diagnóstico. El diagnóstico se hace por la sensibilidad, decía usted, de las terminaciones de las manos y de los pies, y también por el iris, ¿no? Y eso nos daba una visión integral, ¿verdad? Sí, el electrodiagnóstico en realidad no es por las terminaciones, es por los meridianos de acupuntura que el cuerpo tiene debajo de la piel. También hablamos acerca del azúcar y también hemos hablado acerca de los lácteos la semana pasada. Hoy en realidad nos corresponde hablar acerca del tercero de los alimentos, entre comillas, que la industria de la alimentación fabrica en grandes cantidades, y que yo lo llamaríamos, pues ahí cerraríamos el ciclo de lo que yo llamaría los tres jinetes del apocalipsis de la alimentación, que son el azúcar, los lácteos y las harinas de trigo. Con relación a la harina de trigo, podemos decir que la harina de trigo, el trigo como de por sí, pues el gluten es una glucoproteína amorfa que se encuentra pues en la semilla de muchos cereales combinadas con almidón. Representa prácticamente el 80% de las proteínas del trigo, y el gluten del trigo es la gliadina y la glutenina. Esos son los responsables de que la masa de la harina sea elástica y que sea más fácilmente manipulable. Eso, junto con la fermentación, hace que el pan pues obtenga su volumen, así como su consistencia esponjosa, para hacerlo masa más horneable y los panes más horneables. Pero ahora, mi amigo Omar Muñoz, hagamos un análisis más detallado de la influencia de este componente. En realidad, el libre de gluten es popular en estos días. Hay libros, sitios web, restaurantes que tienen menús sin gluten, tiendas abarrotadas con cientos de productos libres de gluten en el estante. Pero tú te preguntarás, ¿en realidad esto es una moda pasajera o es un reflejo de la respuesta a un problema real? Sí, en realidad el gluten es un problema real. Es el principal contribuyente a muchos problemas de enfermedad que tenemos ahorita, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas, el cáncer, la demencia, la depresión. Y ya te vamos a explicar por qué. El mayor problema del gluten, el mayor problema del trigo como tal, es principalmente la fuente de gluten en la dieta. Sin embargo, el trigo tiene también sus efectos adversos a través de muchos mecanismos, que no solamente es el propio gluten. La historia del trigo pues está paralela a la historia de las enfermedades crónicas y la obesidad en todo el mundo. Supermercados hoy en día contienen paredes enteras de trigo disfrazado, literalmente pues, y cientos de personas consumen ingentes cantidades de trigo al día. Pero, mi amigo Omar, no es solamente la cantidad de trigo que se consume, sino también los componentes ocultos que el trigo tiene, que impulsan pues al aumento de peso y a la enfermedad. Como tú muy bien sabes, la Biblia nos dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero comer pan es casi un mandamiento religioso. Sin embargo, el eicon, vamos a decirlo así, que era el trigo bíblico de nuestros antepasados, pues no es ni la sombra del trigo de la actualidad. Ok. Entonces, se ha modificado el trigo. Totalmente. Este no es el trigo que nuestra tatarabuela solía hornear en el horno. ¿Entiendes? El trigo que nosotros tenemos en la actualidad es un alimento que lo podemos llamar un alimento tipo Frankenstein.
O sea, es un producto alimenticio científicamente ya desarrollado en los últimos 50 años, o mejor dicho, es uno de los cereales más manipulados genéticamente, lo que llamamos actualmente transgénico. ¿Es transgénico el trigo que se consume y el que se produce en Venezuela? El 100% del trigo que se produce a nivel mundial es transgénico. El producto de esa manipulación genética crea un trigo corto, rechonchito, robusto, pero que te produce un alto rendimiento de trigo, con unas cantidades exorbitantes también de almidón y de gluten. Y además su genética te puede producir unas proteínas nuevas que son extrañas para tu cuerpo y se te van acumulando. Entonces tenemos de por sí un alimento súper manipulado, no tenemos un súper almidón, que es una amilopectina que da mucho engorde, y contenemos un súper gluten, que es una sustancia que el cuerpo no puede, en muchas personas, no las digiere bien. Entonces ese gluten se va acumulando y como todo lo que se va acumulando, el sistema inmunológico lo empieza a detectar como una sustancia extraña, te va produciendo una inflamación latente. Entonces el trigo pues contiene las formas de una superdroga, es un alimento súper adictivo. Opinacio, dicen, ¿no? ¿Cómo? Que el opinacio que genera adicción... Sí, te produce un efecto opiáceo súper adictivo. Entonces el hombre que diseñó este trigo moderno pues es un hombre que ganó el premio Nobel y se comprometió a alimentar a millones de hambrientos en todo el mundo. Bueno, lo ha hecho, logró que creciera la grasa mala y los enfermos también. Por ejemplo, dos rebanadas así sea de pan integral, ya te eleva el azúcar en la sangre más de al equivalente a más de 2 cucharadas de azúcar de mesa. Y no hay diferencia entre el trigo integral y el trigo de harina blanca, los dos son manipulados. Esa es la mayor estafa perpetrada al público desprevenido, que incluye granos enteros en muchos alimentos procesados llenos de azúcar, y el trigo que supuestamente le da a la comida un brillo muy, muy bonito, pues. Entonces la manera de evitar los alimentos que son malos para usted es que se mantenga alejado de esos alimentos que contengan propiedades y que saludables. Ajá, pero vamos a revisar aproximadamente de qué alimentos estamos hablando, cuáles son los que en realidad tienen, por ejemplo, gluten. El gluten lo contiene el trigo, lo contiene el centeno, lo contiene la cebada, lo contiene incluso la avena, ¿ok? Y los granos que no tienen gluten está, por ejemplo, el maíz, que es muy de por sí más autóctono de la alimentación del americano, ¿ok? El millo, el arroz, la quinoa y el amaranto. Ahorita la quinoa pues se ha descubierto todas las propiedades nutritivas que tiene en cuanto al contenido de ácidos grasos insaturados, de proteínas y de minerales que tiene, y tiene la ventaja de que no tiene gluten. Entonces hay menor predisposición a hacer, por ejemplo, enfermedades tipo caracterizadas por la ingestión de gluten. Entonces, por ejemplo, el gluten lo utilizan mucho como un alimento para espesar o darle cuerpo a los alimentos. Entonces, prácticamente ahorita estamos inundados, casi el 50, el 60% de los alimentos que se compran en el supermercado tienen gluten, pues la pasta, las tortillas de harina, las galletas, los muffins, los bizcochuelos, los pastelitos, los pequeños, los cereales, las galletas integrales, la cerveza, las salsas de jugo para carne, los aliños, las salsas, todo eso tiene gluten. Entonces, lo que yo le sugiero pues a la comunidad en general es que se valga de bajar un poco más y disminuir, tener más conciencia de sustituir o de comer con menos cantidad a la semana de gluten y utilizar alimentos que sean menos procesados y que no tengan gluten y que sean autóctonos de nuestra región, por ejemplo la yuca, el casabe, la arepa, la batata, el ocumo, el ñame, en realidad alimentos que
tienen más fibra, pero no tienen todo ese contenido químico que tienen los alimentos procesados. El plátano también, por ejemplo. Entonces, eso es lo que la alternativa, pues. Las alternativas. Y entonces... Ahora, tú me dirás, pero ¿y por qué entonces la avena tiene gluten y la avena que es tan buena? Claro, es verdad. En el pasado los expertos recomendaban que las personas que estaban en una dieta libre de gluten también evitaran consumir avena y alimentos hechos con avena. Pero esto es porque muchas compañías procesaban la avena en el mismo lugar en donde procesaban los productos con trigo, y entonces la avena se podía contaminar. Entonces muchas personas son aconsejadas de evitar la avena cuando empiezan una dieta libre de gluten, puesto que ha sido bastante debatido en el pasado. Pero sin embargo, investigaciones han demostrado que la avena pura, sin contaminación y en pequeñas cantidades, son bastante bien toleradas, y comer avena en realidad es buena para la salud. Te proporciona bastante fibra, bastantes vitaminas de complejo B y nutrientes y oligoelementos bastante importantes. ¿Ves? Bueno, es bastante complejo entonces el efecto del gluten en la alimentación, ¿no? Lo que no nos explicamos es cómo no hay un proceso de educación masiva que alerte sobre eso, porque luego me imagino yo que los cuadros de inflamación que llegan a las consultas no son fáciles de corregir así de un día al otro por dejar de comer lo que contiene el gluten, ¿no? Tiene que haber procesos intensos que vuelvan a poner al individuo en un tono de normalidad. Entonces, hay unos costos asociados a la salud, hay unos costos que se adquieren a través del tiempo, ¿no? El problema no solamente es de la comida chatarra, sino que está en la mesa, inclusive de los lugares más reconocidos o más elegantes, pudiéramos estar haciendo lo contrario a una buena alimentación cuando comemos en exceso lo que contiene gluten, ¿no? Exactamente. El gluten ya está demostrado básicamente que es una proteína, que es la gliadina, y el cuerpo, como a medida que lo va acumulando y no lo va procesando, va produciendo una reacción autoinmune inflamatoria en el intestino delgado latente, y va generando unos anticuerpos que ya se han demostrado científicamente que existen, que se llaman los anticuerpos antigliadina. De hecho, está documentada una enfermedad que es la enfermedad celíaca, ¿okay? Que son pacientes que no toleran el consumo de cosas que tengan gluten, porque les genera una clínica muy florida a nivel desde el punto de vista intestinal, como inflamación, distensión. Hay otros cursan con diarrea, otros cursan con estreñimiento. Se les baja ostensiblemente el grado de energía, de la energía vital. También hay eso es, perdón doctor, eso es incluso sin que llegue sin que llegue a estar presente el problema del diagnóstico de celíaco, ¿no? Es decir, que se va acumulando. Yo voy acumulando inflamación y voy acumulando maltrato en todo el sistema digestivo y en toda la parte operativa de las células, hasta que ya cuando se presenta el problema celíaco es porque ya hay crisis. Sí, ya hay crisis, ya se ven entonces en la mucosa del intestino, partes de la mucosa del intestino pareciera que le hubiesen dado un hachazo, o sea, las vellosidades intestinales están como cortadas, entonces eso no te permite, te produce un problema de absorción satisfactoria de todos tus nutrientes. Aparte de eso, no solamente el efecto local que puede producir el gluten también puede producir una sensibilidad al gluten que no necesariamente tiene que ser manifestada a nivel del intestino delgado. Tú la puedes ver también en alergias en la piel. A ti te puede dar una alergia, una dermatitis parecida como si fuese un herpes. Y es precisamente la intolerancia que estás teniendo al gluten. Que aflora por cualquier parte, pues. Exactamente. Y también está la alergia propia del trigo. Entonces, tú puedes tener eczema, cefalea, mente confusa, cansancio, depresión, anemia, piernas, manos y dedos entumecidos, dolores articulares.
Hay pacientes que, por ejemplo, que cursan con artritis y tú le omites, por ejemplo, el consumo de harina de trigo, de lácteos y de azúcares y mejoran una enormidad. Incluso está documentado que también en el área cerebral, pues está documentada que el autismo, la esquizofrenia, ¿me entiendes? También puede haber alguna relación entre la salud intestinal y la relación que existe autoinmune entre el gluten y la mucosa intestinal y la presencia y la incidencia de autismo y esquizofrenia. No me diga más, pues eso es... Entonces hay que tener una información masiva y desde temprana edad incluso, ¿no? Ya... que nos prevenga de esto y sobre todo las alternativas. Repítanos las alternativas en cuanto a los buenos sustitutos. Usted me hablaba de la quinoa, bueno, no se consigue mucho aquí, pero sí el maíz, el arroz, el amaranto. El amaranto, la quinoa y otro tipo de carbohidratos, porque en realidad el ser humano necesita carbohidratos, por supuesto, para... ¿Cómo cuáles? Buscar unos carbohidratos que sean más autóctonos y menos procesados, por ejemplo la yuca, el casabe, las cachapitas de maíz molido natural, ¿ok? Que sería lo ideal. El casabe, yo insisto mucho en el casabe también. El plátano, la batata, aunque la batata tiene un índice glicémico un poco elevado, pero tú lo puedes, no usarlo con tanta frecuencia. Pues lo ideal es que tú tengas una variedad. Todos los días tú puedas cambiar, un día casabe, otro día plátano, otro día arepa de maíz. Cachapa. Cachapas, en fin, porque cuando tú le dices al paciente que no puede comer pan, ¿ok? Que compra todos los días pan, y tú le dices que no puede comer pan, prácticamente lo primero que te pregunta es, ay, ¿qué voy a comer? Bueno, aquí está la lista, pues yuca, casabe, cachapa, plátano, batata, arroz. Arroz integral. Arroz integral. Arroz integral, porque el arroz, incluso el arroz refinado, también lo muelen y lo procesan en las mismas procesadoras en donde procesan el trigo, entonces también se contamina con gluten. ¿Ve? Entonces lo ideal sería que sea arroz salvaje o arroz integral, que sería lo ideal. Bueno, doctor, seguimos teniendo agenda, ¿no? ¿Qué nos propone para el próximo domingo? Bueno, para el próximo domingo podríamos hablar de un tema bastante polémico, que es los aditivos químicos y la contaminación química de los alimentos y de los aditivos químicos que la gente usa normalmente como uso personal diario, y deberíamos de hablar también acerca de la contaminación por metales pesados, plomo, mercurio. Y que nos lleve esto también a aprender a leer las etiquetas que tienen los productos, ¿no? Exactamente, hay que tener mayor conciencia a la hora de ir al supermercado y leer las etiquetas y no dejarse llevar por la propaganda. Hay muchos alimentos que tienen etiquetados, incluso alimentos para niños, que te dicen sin azúcar, pero cuando tú lees la etiqueta atrás, tienen maltodextrina, y la maltodextrina, que es la maltosa y que es jarabe de maíz procesado, refinado, te produce y tiene un índice glicémico tan elevado como el azúcar. Entonces es un engaño. Son engaños. Entonces hay que estar fino sobre esto. Mire, repítanos su página de Facebook o su Blogspot. La página de Facebook mío es Carlos Alberto Espinosa Molero. Carlos Alberto Espinosa Molero. Ajá. Allí va a conseguirse información, ¿verdad? Normalmente yo bajo información de internet acerca de muchos tópicos. También están los desayunos saludables, que se llama el desayuno de campeones, que yo lo publico cada cierto tiempo para que más o menos la gente tenga una idea de cómo debería de ser el desayuno ideal. Pero eso está en Facebook también, en esa misma página. También está en el Instagram. En el Instagram es C. Espinosa Molero. C. Espinosa Molero.
Bueno, muchas gracias por su atención. Yo creo que, bueno, había unas preguntas, ¿no? La frecuencia de ir al baño, cuál es lo más sano que se puede aspirar, porque si hay un retraso de unos 3, 4 días, ¿qué es lo que se puede hacer en pacientes mayores o en personas mayores? Lo que pasa en personas mayores es que son personas que las heces a nivel intestinal se van poniendo más deshidratadas porque a ellos no les da normalmente ya el reflejo de la sed, se les va aboliendo. Entonces ellos no piden agua. Y uno tiene que estar, a una persona ya mayor de 60 años, tiene que estarlo constantemente hidratando para que las heces se hidraten bien. Porque si no, se forma a nivel intestinal unas heces duras como una piedra que se llaman fecalomas, y esos fecalomas pueden producir una obstrucción intestinal. Entonces una persona de mayor edad debe de consumir mayor cantidad de agua, así no se lo piden, hay que darles agua. No descuidar nunca entonces el consumo de agua. Sí, el consumo de agua es muy importante, agua de coco, de 8 vasos al día aproximadamente, y consumir alimentos tipo vegetales y tipo jugo de vegetales o frutas con alto contenido de fibra que les ayude también a evacuar. ¿Okay? Igualmente es muy importante tomarse en ayunas un buen vaso y hasta 2 vasos si es posible de agua fresca. En ayunas, porque en ayunas es muy importante porque de 5 a 7 de la mañana es cuando tu reflejo de defecación es que se activa con más facilidad. Entonces si tú tomas esa agua a ese momento, pues el reflejo de la defecación se te activa con más facilidad. Aparte de que el agua pues te ayuda a hidratar más el contenido intestinal. Bueno, para más entonces consíganse en Facebook Carlos Alberto Espinosa Molero, en Instagram Espinosa Molero, y Desayuno de Campeones, que también está allí en Facebook, ¿ok? Sí, exacto. Entonces la próxima semana, aditivos químicos en los alimentos y la contaminación alimentaria. Así que con estos extraordinarios consejos nos vamos a identificar, nos vamos a la emisora, volvemos y seguimos en Maracaibo Solidaria. Fue el doctor Carlos Espinosa, experto en biología molecular, en medicina biológica, perdón. Experto en medicina biológica, que nos está acompañando y nos está dando esos consejos de salud para una buena alimentación.